Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Doy gracias al Señor por poder estar acá, por poder compartir su palabra hoy día. Y siempre gloria a Él porque es su palabra, no la mía. Amén. Es bueno verlos de acá. Hoy día una mañana bastante helada, pero qué bueno es ver un buen número dispuesto a escuchar la palabra del Señor, a venir a alabar y a bendecir su nombre. Y hoy día, bueno, hace unas semanas atrás ya, más de un mes la verdad, para ser exacto el 14 de julio tengo entendido, nos enteramos a través de distintos medios que había fallecido el pastor John MacArthur. Un hombre de Dios, un hombre que prácticamente toda su vida la dedicó al servicio del Señor. Un hombre que pastoreó durante 56 años la misma iglesia. Un hombre respetado. Un hombre que trabajó arduamente en las cosas de Dios. Y sin duda un maestro de la predicación expositiva. Un hombre, ¿por qué no decirlo, como cristiano admirable? Y que hoy descansa en el Señor. Pero ¿a qué voy con esto? Me recuerdo haber escuchado dentro de todo esto, en las redes sociales y todo, ver al pastor Josías, no me pregunten el apellido porque es en inglés. ¿Cuánto? Grauman, ¿ya? Flaquito así es. Y él hablaba que se había encontrado se había reunido con el hijo, uno de los hijos del pastor MacArthur, y él le había manifestado cuál habían sido una de sus últimas palabras. Y una de las últimas cosas que el pastor MacArthur en su lecho de muerte ya dijo fue: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¡Wow! ¿Podemos nosotros hoy día estar preparados para decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿De dónde viene eso? No es ni siquiera es una palabra del pastor MacArthur, sino que está en la Biblia. Está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 55, donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Esa era la fe del pastor MacArthur. Pero también debe ser nuestra fe, hermanos. El Dios de él es el Dios nuestro. No hay un Dios especial para Estados Unidos. El Dios es el creador y rey de reyes de todo el universo. Y ese Dios es nuestro Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y de eso es un poco lo que les quiero hablar hoy día, lo que les quiero compartir. Sí, un hombre admirable, pero un hombre que tenía la misma fe que debemos tener nosotros. Y me quiero tomar de un pasaje en la misma carta a los Corintios, un poco más adelante, que va a ser nuestro texto central, en 1 Corintios 15, verso 58, el último versículo del capítulo 15 de 1 Corintios. Y que dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre del cielo, Padre bendito, Señor, Señor nuestro, te pido que en este momento
estés tú hablando a nuestros corazones, a nuestra vida, Señor, que podamos aprender más de ti. Te pido que tú me guíes, Señor, para poder expresar todo lo que tú quieres hablar hoy día, Señor. Que no sea mi palabra, sino que sea tu palabra la que sea exhortada en este momento. Te amamos, Señor. Te glorificamos, Señor, y queremos aprender en cada momento más de ti a través de lo que tú nos dejaste, que es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ella. Gracias por tu enseñanza. Y te pido que en este momento tu Espíritu Santo sea guiándome a mí y también a cada uno de mis hermanos. Porque sabemos, Padre, que tú estás aquí en este momento. Gracias, Señor, por tu amor, por tu compañía, Padre, y por tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Un gran versículo, ¿cierto? Esperanzador, por decirlo menos. El corolario, conclusión, resultado para el capítulo 15 de Primera de Corintios. Pero les quiero invitar a situarnos en el contexto del capítulo 15. Pablo le habla a los corintios en relación a que, además de todos los problemas que ya sabemos tenía la iglesia de Corintios y que Pablo ya se refirió a ella en los primeros capítulos, llega un momento en que va a tratar en este capítulo algo netamente doctrinal. Y wow, qué importante lo que va a tratar y por qué termina de esta forma. Independiente de todo lo que ya sepamos que había pasado en la iglesia de Corintios, había surgido una doctrina que decía que la muerte era el fin, que no existía cosa tal como la resurrección. ¡Wow! Es algo fuerte, fuerte. Ahora, ¿extraño para ese tiempo? No, no tan extraño. ¿Y por qué? Corintio está situado dentro del mundo griego, la filosofía de los griegos. Para ellos, los filósofos griegos, el cuerpo era como la prisión del alma. Para ellos no tenía ningún sentido la resurrección del cuerpo. Además, ellos pensaban que el espíritu se iba al Hades y el Hades, los muertos se van a otro mundo oscuro del cual no pueden regresar. ¡Wow! ¡Qué triste! Porque no era lo que Pablo había enseñado, no era el evangelio de nuestro Señor, no es lo que nosotros hoy día sabemos. Ahora, ¿era algo extraño? No, no era extraño en esos tiempos. Tampoco lo había sido en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús existía la secta de los saduceos, un poco antes, la verdad. Y la secta de los saduceos tampoco creía en la resurrección. ¿Y cómo estamos hoy en día? Déjenme decirle que las cosas no han cambiado mucho. Muchos creen que eso de la resurrección no es un cuento. Es uno de los cuentos mejores documentados en la historia de la humanidad. Déjenme decirle. Pero ellos siguen creyendo que no es. Después viene la resurrección. No. Oye, ¿cuántos han escuchado? Oye, vive, haz lo que quieras y después de esta vida no hay otra. Lamentablemente para aquellos que piensan así, sí, hay otra vida. Sí, somos eternos. Ahora, ¿dónde vamos a pasar esa eternidad? Es el tema. ¿Y por qué preocupaba a Pablo esta doctrina? Porque lo central del cristianismo, si bien es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es también la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, vano sería lo que creemos. Era una doctrina peligrosa. Era una doctrina satánica, por decirlo de alguna manera. No era fácil. Más aún, cuando Pablo había predicado específicamente el Evangelio de Cristo. Nosotros creemos en un Dios que se hizo hombre, que fue un hombre perfecto, que vivió entre nosotros y que murió por nosotros,
que fue crucificado, pero ¿sabes qué? Mira, esa cruz está vacía, porque Él resucitó, porque a través de su muerte expiatoria, Él venció la muerte, con su sangre limpió nuestros pecados y hoy día podemos ser aceptos ante Dios. Podemos decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Sí, por un hombre entró la muerte, pero por el hombre perfecto, nuestro Señor, tenemos vida eterna. Y de eso es lo que los corintios, o una parte de la iglesia de Corintios, estaba apartada. Y el versículo 58 que acabamos de leer, sin duda es un pasaje que anima al cristiano. ¿Pero basado en qué? Es como cuando estudiamos Filipenses 4:13, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, pero ¿por qué todo lo puedo en Cristo? Porque hay algo detrás. Pablo había pasado de todo. Bueno, este versículo 58 de alguna manera también lo es. Tenemos que situarnos en el contexto, de la misma forma que lo hicimos con Filipenses 4:13. Este versículo es el último versículo del capítulo 15, donde habla de esta doctrina que se estaba perdiendo. Nuestra fe debe estar y está basada en la resurrección de nuestro Señor, en que Jesús venció la muerte y asimismo pasará con nosotros. Esa es nuestra fe. Si no, ¿de qué valdría? ¿De qué valdría seguir una religión que al fin y al cabo vamos a morir y adiós? Si hay algo seguro en esta vida, y si es que nuestro Señor no viene antes, es que todos los que estamos aquí y los que no están acá también, vamos a morir. Vamos a quedar ahí un par de metros bajo tierra. Vamos a morir. Eso está seguro. Ahora el problema es qué es lo que viene después. Y es por eso que me he querido tomar como versículo central 1 Corintios 15, 58. Tomado del pasaje, quiero hacer también tres divisiones. Tres divisiones que a lo mejor no van a ser muy originales, pero a veces la originalidad no es necesaria. Vamos a dividir esto en: estad firmes y constantes. Número 2, creciendo en la obra del Señor. Y número 3, porque nuestro trabajo no es en vano. Como ven, fui muy original en los 3 puntos, pero la verdad es que no era necesario ser más original. Y la pregunta es, ¿qué es estar firmes y constantes? ¿Qué significa estar firmes y constantes? Hermano, nadie está exento del cansancio. Nadie, en todo orden de cosas. En la iglesia nadie está exento también del cansancio. Si yo le pregunto al pastor, yo creo que él está cansado muchas veces, ¿o no? A mí me pasa, o como dice mi pastor, ¿será que me pasa a mí nomás? Pero la verdad es que nadie está exento del cansancio. Y hoy en día quisiera decir que más que nunca estamos enfrentados a cosas que de alguna manera aumentan nuestro cansancio, de repente queremos dejar atrás todo. Insisto, me pasa a mí, ¿no? Pero yo sé que les pasa más. Y decir que hoy nos pasa eso es verdad, pero ¿sabes qué? Es algo que yo creo que el cristiano ha estado enfrentado toda su vida. Porque el cansancio es natural y a veces valga la redundancia, muy agotador. A veces cuesta estar firmes, ¿o no? Estar firmes implica, como primera cosa, estar anclados a la fe. Mira, ¿cuántos de aquí hicieron el servicio militar o algo parecido? Aquí, mi hermano, cuando decían pues, estar en posición firme, ¿cierto? Y la verdad que yo no hice el servicio militar, ¿eh? Me lo saqué. Pero tenía amigos que sí lo hicieron. Y decía que de repente estaban así, y pasaba el capitán, el oficial, no sé, y
Y si te ibas para el lado, te ibas para atrás, no sé, 20 tiburones ahí. ¿Ya? Tienes que estar firme, tienes que no moverte. Bueno, estar firmes en la fe también es no moverse, hermano. Estar firme, estar arraigado, estar tomado, estar anclados a nuestra fe. No dejarse llevar por falsas doctrinas. Y eso hoy día es algo a lo que estamos expuestos. Es cosa que miremos YouTube. ¿Cuántos predicadores hay que a cosas atractivas a veces, pero falsas? Cosas casi buenas. Si no fuera por el casi serían buenas. Pero si son casi buenas, son malas. Es así de simple, son falsas doctrinas. ¿Ya? Tenemos que estar anclados a la fe para poder reconocer esa falsa doctrina. ¿Cómo la reconocerás si no conoces la verdad? ¿O no? Ahora, a veces es más fácil dejar todo de lado que permanecer en la verdad del Evangelio. ¿Cuántos hemos visto que han caído, que se han ido, que a lo mejor no estaban arraigados al Señor? Pablo insta a los corintios a permanecer firmes y constantes. A ellos se les dio a conocer la verdad. Y mira, vamos a partir del versículo 1 al 4 de... No se preocupen, no voy a hablar de todo el capítulo 15, pero versículos 1 al 4 de 1 Corintios 15. ¿Qué dice? Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Primera parte. En ese momento la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Y qué bueno, porque por algo les está diciendo todo lo demás hoy día. Pero ellos aún están firmes, pero están siendo bombardeados. Así como nosotros, hermanos. Versículo 2. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Dice, siguen creyendo el mensaje que les prediqué. O sea, constantes. ¿Y cuál era el mensaje? Versículo 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado, y escuchen, y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Eso es lo que los corintios habían recibido y eso es lo que esta doctrina estaba tratando de sacar de ahí. Predicar algo que no era verdad. Muchos se estaban dejando llevar. La mayoría, sabemos que la mayoría de los problemas de los corintios tenían que ver con sus conductas personales. Había problemas morales, problemas dentro de la iglesia. Y Pablo se refirió a estos. Pero finalizando ya la carta, se va a este problema de doctrina, que no es menor. No es menor, o sea, si tú estás creyendo, o más bien dicho, no estás creyendo que nuestro Señor resucitó, bueno, estamos mal, o sea, si niegas su resurrección, no tienes esperanza tampoco tú de resucitar. ¿Y de qué vale? ¿De qué vale seguir una fe que, para portarnos bien? Si sabemos que no nos portamos bien, sabemos que somos pecadores, para tener una buena vida, sí, una buena vida, qué bonito, pero no. Si esto va más allá, estamos apuntando a una eternidad, hermano. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios y nos está diciendo a nosotros hoy. Permanezcamos firmes, creciendo en la obra del Señor siempre, dice. Por esa es la razón que necesitamos estar firmes, enraizados, tomados de la palabra del Señor. La palabra firme se define como estable, fuerte, que no se mueve ni vacila, así como es el militar, ese que empujan, que no te puedes mover. Bueno,
Eso es estar firme, no movernos, no vacilar, arraigados a un fundamento sólido. ¿Y cuál es ese fundamento? Cristo, la palabra. Esa es la forma que vamos a poder estar firmes. Mira, y qué bueno, porque al fin y al cabo no dependemos de nosotros, porque si de nosotros dependiera, o sea, créanme que si dependiera de mí, yo no estaría firme hace mucho rato. Y igual aún así pasamos por momentos difíciles, ¿o no? Mira lo que dice el Señor Jesús a raíz de esto mismo. Lucas 6, 47 y 48. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor de estar firmes? Dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. Estaba construida sobre la roca, estaba firme, estaba arraigada. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No es que la tormenta hubiese sido menor, porque la tormenta a lo mejor se llevó muchas cosas, pero sin embargo, esa casa construida sobre el buen fundamento no cayó. A lo mejor sufrió el embate del agua, pero no cayó. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Si nosotros estamos sobre el fundamento que es Cristo, nuestra fe permanecerá. ¿Vendrán momentos difíciles? Sí, claro. Si en la vida de todo el mundo vienen momentos difíciles. Ahora, ¿dónde? ¿De dónde te vas a sostener? Es el tema. Nuestra constancia, hermanos queridos, está basada en lo mismo. Si hay algo claro, es que en este mundo tendremos aflicción. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y es ahí donde debe aflorar nuestra firmeza, nuestra constancia, no ceder cuando venga la dificultad. Por eso Pablo lo deja escrito, porque nuestra tendencia natural, hermanos, es a evitar el dolor, ¿o no? ¿A quién le gusta sufrir? A mí no. Nuestra tendencia es a evitar el dolor. Pero el dolor va a venir. ¿Y de dónde nos vamos a tomar? Tenemos que estar firmes ante el dolor, ante el embate, ante la tormenta. Y es fácil decirlo, ¿cierto? Porque cuando llega no es tan fácil. A lo mejor muchos dirán, sí, para ti, Pablo, es fácil decirlo. Pero miren, estudiamos recién Filipenses. ¿De dónde escribía Filipenses Pablo? Desde la cárcel. Pablo estuvo firme y constante. Job, ¿ubican a Job? Estuvo firme y constante. Daniel, que fue llevado al cautiverio, estuvo firme y constante. Los amigos de Daniel estuvieron firmes y constantes, no arraigados en una circunstancia, sino que arraigados en la raíz que es Dios. Cada uno de ellos, como el hombre de que nuestro Señor nos habla en el pasaje que acabamos de leer, edificó sobre la roca. ¿Sobre quién estamos edificando nosotros? ¿Sobre qué estamos edificando nosotros? Eso, hermanos, es lo que tenemos que tener conciencia. Tenemos que edificar sobre la roca, y la roca es Cristo. Él fue el que murió por nuestros pecados, Él fue el que nos lava a través de su sangre, y Él es el que resucitó y que hoy vive. Si es así. No pasa, es mucho más allá de por ahí. Sí, Cristo vive. Sí, claro que vive. Si no, no tendría ningún asunto nuestra creencia. Por lo tanto, hermanos, edifiquemos sobre la roca que es Cristo. Ahí deben estar nuestros cimientos, ¿ya?
¿Y los cimientos dónde los encontramos? Aquí, en su palabra. No en profetas que aparezcan por ahí o ¿cómo se llama? Apóstoles que aparecen ahora. No hay apóstoles nuevos, ni hay profetas nuevos, ni hay nueva profecía. Está todo acá. El Señor ya dijo lo que tenía que decir. Ahora somos nosotros los que tenemos que aprender lo que el Señor nos dijo. Aquí no valen las emociones, hermano. Aquí lo que vale es la palabra del Señor. Y no estoy diciendo que las emociones son malas, porque las emociones nos las dio el Señor. Pero nuestra fe debe estar en su palabra. Las emociones van y vienen, hermanos. Andaríamos así, estaríamos bien lejos de estar afianzados en la roca. Vendría esa tormenta y saldríamos volando al tiro. Y ese es el primer llamado, a no desfallecer. Pero el segundo punto no es menor. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Te lo digo de otra forma. Permanecer ocupado en la obra del Evangelio. Permanecer preocupado en la enseñanza, en aprender. Y eso es responsabilidad nuestra. Mira, te voy a leer un versículo, no está ahí, pero te voy a leer uno que yo sé que lo conoces. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo lo conocemos esto? Como la Gran Comisión. Pero yo estaba buscando acá cuando estaba preparando, dice, pastores, id y haced discípulos. No dice pastores. Líderes. No, tampoco dice líderes. Por tanto, id, todos. Es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿cómo? Afianzados en su palabra. ¿Cómo? Estudiando su palabra. Creciendo en la obra del Señor. Hechos 1:8. ¿Ya? Dice, voy a leer en la NTV, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. En Puerto Williams, en la Antártida, no sé. En todas partes. Y para eso, mi hermano, no necesitas ser un pastor. Para eso no necesitas ni siquiera estar en el liderazgo de una iglesia. Para eso necesitas crecer en la obra del Señor. ¿Y cómo creces en la obra del Señor? Estudiando su palabra. ¿Amén? Esa es la forma. Mira, en mi trabajo existe algo que dice, tú te encuentras de repente, esto nace de algo que hizo uno de los gerentes generales que hizo para todo el banco, que dice, tú te encuentras con alguien, hola, ¿cómo estáis? Aquí lleno de oportunidades, te dicen. Y claro, eso nació de alguna vez que en un Zoom para todo el banco, un gerente general dijo, estamos llenos de oportunidades. Cada problema que tenemos son oportunidades. Cada cosa que podemos hacer son oportunidades. Y de ahí quedó como una muletilla dentro del banco, estamos llenos de oportunidades. ¿Ya? Entonces, cuando alguien te pregunta cómo estás, no, estamos llenos de oportunidades. Quiere decir que estáis con harta pega, que tenía harto trabajo. Bueno, déjenme decirle, hermanos, que acá en la iglesia tenemos un mar de oportunidades. Tenemos un mar de oportunidades. ¿Cómo no? Si tenemos cuánta gente miramos al mundo que no conoce a Cristo. Tenemos un mar de oportunidades. Hagámoslo. Dije anteriormente que los sentimientos los encontraremos en su palabra. Y ahí tienes la primera forma de crecer. Estudia su palabra, hermano. Y ahí también hay un mar de oportunidades. ¿Cierto? La primera oportunidad la tenemos ahora a las 12:30. Estudiemos su palabra. El Señor nos está dando esas oportunidades. En la iglesia existen ministerios. Varones, mujeres, jóvenes, matrimonios, oración. Servir en la obra del Señor no es, y ya lo dije, ser parte del equipo de liderazgo, o pastor, o anciano.
No todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser ancianos, no todos vamos a ser diáconos, no todos van a poder estar predicando desde un púlpito. Pero eso no significa que no puedas servir. Mi hermano, servir es estar dispuesto. Así de simple. ¿Y dispuesto a qué? A servir. Aunque parezca redundante. Servir es estar dispuesto a servir. Y yo sé que tú me entiendes a qué me refiero. Tenemos cosas que hacer acá. Tenemos un mar de oportunidades acá en la iglesia. Y nuestro llamado es a servir y a aprender lo que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Aquí no hay cesantes. No te quedes estancado. Necesitamos crecer. ¿Has visto aguas estancadas alguna vez? Al final terminan llenándose de mosquitos, de musgos, se pudre el agua estancada. Mira, a mí una de las cosas que de niño me gustaba era ir a la cordillera de Curicó y a Los Queñes. He ido un par de veces con mi esposa y tú ves pasar el río que viene bajando de la cordillera. ¡Wow! Aguas cristalinas, fuertes, ríos de agua viva. Me encanta ver eso. ¿Qué diferencia con el agua estancada? Bueno, a eso estamos llamados a hacer, ríos de agua viva. Ir con la palabra, ir creciendo en el Señor, no un agua estancada. Porque el agua estancada es muerta. El agua estancada te produce a lo mejor algunos bichos que no te van a hacer bien. Eso mismo pasa en nuestra vida si nos quedamos estancados. Por eso estamos llamados a crecer en la obra del Señor siempre. A estudiar su palabra. Varones, estamos estudiando la cruz en el Antiguo Testamento. A veces nos encontramos con cosas que ni siquiera pensábamos. Las mujeres, ojo, las mujeres. Mira, yo doy gracias al Señor por eso, porque mi esposa siempre me comparte y, wow, yo aprendí en estos últimos años más de Jeremías que en toda... Y yo no estaba estudiando Jeremías. Ahora están estudiando Proverbios, ¿cierto? Entonces, bueno, están creciendo en la obra del Señor. Pero también hay un ministerio de jóvenes, Eclesiastés. Y si vas ahí, joven, bueno, vas a estar creciendo en la obra del Señor. Los matrimonios. Nuestro hermano Luis nos ha estado enseñando acerca de ver a Jesús en el Antiguo Testamento, ver todo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo llevarlo a lo que hoy día estamos aprendiendo? Tenemos la forma de crecer en la obra del Señor siempre. Entonces, hagámoslo. Sí, a veces nos da lata, seamos sinceros. ¿Ya? ¿O no le ha pasado a alguna mujer de repente que no le dan ganas de venir a la reunión? ¿O a los varones? Bueno, cuando hay asado venimos todos. Pero no es malo compartir tampoco. Hermanos, nuestra iglesia, y demos gracias al Señor por eso, tiene las posibilidades, te da las posibilidades de crecer. Ahora mismo, después, los domingos tenemos el curso. Yo sé que a lo mejor no todos pueden, pero aquellos que puedan, tómenlo, estudien, crezcan en la palabra del Señor. Hoy día en la mañana notaba algunas cosas y a raíz de todos estos problemas que de repente tenemos que nos afectan. Y leía el Salmo 126:5, aquí lo noté a manito, dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Wow. ¿Es palabra de Dios? R.C. Sproul, ¿lo dije bien, hermano Claudio? R.C. Sproul, R.C. Sproul. Decía: debemos trabajar duro para el Señor porque el ahora cuenta para siempre. Wow. El ahora cuenta para siempre. Estamos creciendo en la obra del Señor. Sin embargo, Él nos decía que la hora cuenta para siempre. Sabemos que la muerte está derrotada y que vamos a una vida eterna junto al Señor. Amén. Pero eso es que tenemos que trabajar duro en su obra.
Si aquí nosotros no somos como el ladrón de la cruz que aceptó al Señor y fue salvo, no tuvo oportunidad de hacer nada, nosotros sí la tenemos. Crezcamos en la obra del Señor siempre. Es reconfortante, hermanos. Es reconfortante cuando tú estás estudiando la Biblia y de repente encuentras algo que no habías visto. A lo mejor habías leído un pasaje 20 veces o 50 veces en tu vida y de repente aparece algo nuevo. Y eso te lo revela el Señor. Y eso es crecer en la obra del Señor. ¿Cuándo debemos crecer en la obra del Señor? Siempre. Es así de simple. El mismo pastor MacArthur decía, de quien hablamos al principio, hay que ponerle manos y pies a la gratitud. ¿Somos agradecidos con el Señor? Sí. Pero hagamos cosas. Sí, yo doy gracias al Señor. Ya, listo, chao. No, es mucho más que eso. Sirve, hermano. Sirve. Para eso estamos llamados. ¿Y cómo no estar agradecido? Sí que lo que hemos leído dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que, tercer punto, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Wow. La Reina Valera lo dice así. Hay una versión de la Biblia que es la Biblia, la versión de la palabra, dice, seguros de que el Señor no permitirá que sea estéril el afán que en ellos ponen. Wow, no depende de nosotros, ¿cierto? Es el Señor el que nos está diciendo. La Biblia, la versión te dice, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. El ahora cuenta para siempre, como decía R.C. Sproul. Antes hablamos de que estamos llenos de oportunidades, ¿cierto? Mira, la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. No, la Biblia es palabra de Dios. Amén. Hermano, dilo. Amén. Muchos dicen de repente, sí, la Biblia tiene la palabra de Dios. No, la Biblia no tiene la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Y si la Biblia es palabra de Dios, lo que dice la Biblia es verdad. Y si la palabra de Dios te está diciendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, por algo es. Y bueno, si lo dice Dios, yo le creo. Mira que pasa que a veces hay algunos hermanos que piensan, no aquí, en otra iglesia, aquí nadie se da cuenta de lo que hago. O nadie toma en cuenta mi esfuerzo. Nadie reconoce nada. ¿Han escuchado eso alguna vez? De otras iglesias, no de acá. Pero ¿sabes qué? Si pasara acá, yo te diría, hermano, no importa. Porque tú no estás sirviendo al pastor, tú no estás sirviendo al hermano. Si bien de alguna forma es lo que haces, pero tu servicio es para el Señor. Y es el Señor el que te dice que tu trabajo no es en vano. Él lo está viendo. Él ve lo que tú haces por Él. Mira, ¿sabes qué? Hay algo que a mí me pasa. Lo que el Señor hizo ya es suficiente. O sea, dio su vida por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. El único justo, el único sin mancha, murió por cada uno de nosotros, sin tener culpa alguna. A mí ya me parece suficiente. Si nada hubiera ya más allá, es más que suficiente. Yo, Luis Cerón, no tengo ningún merecimiento para tener una vida eterna junto a Él, pero Él me la da. Y te la da a ti, mi hermano. Si tú creíste en Él, si tú depositaste tu confianza en Él, si tú estás firme, si tú estás creciendo en su obra, si tú estás sirviendo, el Señor dice que no es en vano. Ya es suficiente para mí. Pero ¿sabes qué? La misericordia del Señor es inconmensurable, diría yo.
No la podemos medir. Y eso es lo que Él hace al decirnos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estamos llenos de oportunidades, por lo tanto, vamos por esas oportunidades. Dios ve y valora cada una de las cosas que haces en su obra. Trabajar en la obra del Señor, hermanos, es una inversión. Es así de simple. No estás perdiendo el tiempo, te lo digo al tiro. Aunque nadie te reconozca acá. El que vale que te reconozca te lo está reconociendo. Mira, hace un par de semanas atrás, creo que 2 domingos atrás, o 3 domingos atrás, no sé, el pastor nos enseñaba acerca de Filipenses 4:17. Cuando Pablo les escribe a los filipenses diciéndoles, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y nos decía nuestro pastor, nos enseñaba en esa oportunidad, lo que damos por amor a Cristo nunca se pierde. ¿Tú crees eso? Yo lo creo. Y no estoy hablando de cosas materiales, también de esas. Pero todo lo que das, la manera en que tú sirves al Señor, tiene una bendición espiritual detrás. Voy a terminar, no todavía, no sé, pero no quiero terminar específicamente yo. Quiero que el Señor termine esto de alguna manera con su palabra. Y los voy a bombardear un poquitito con algunos versículos, que los voy a ir leyendo. Van a quedar ahí después, o sea, que los quiere anotar o si alguien me los quiere pedir. Pero voy a partir con Hebreos 6:10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Habiéndoles servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cómo finalizamos Filipenses? Hablando de los santos. ¿Quién eran los santos? Nosotros. Posicionalmente el Señor nos ve como santos. Por lo tanto, te voy a leer otra versión. Dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes, a los santos, como todavía lo hacen. Hermanos, la palabra nos da esperanza. Vivimos en un mundo hostil, ¿o no? A veces no somos mirados con buenos ojos. Sin embargo, nosotros no pertenecemos a este mundo, ¿o no? Y tampoco lo digo yo, lo dice la palabra. Muchas veces trabajar en la obra del Señor pareciera a los ojos de muchos una locura. Bendita locura. Fanatismo, dicen. Pero no dimensionan que estamos hablando de una eternidad. ¿Y por qué? Porque al igual que los corintios se estaban desviando algunos por esa falsa doctrina de que con la muerte todo terminaba, ellos hoy día tampoco valoran o saben que no termina todo ahí. Nosotros lo sabemos. Y nuestra obra también, dentro del crecer, es divulgarlo. Porque Dios es fiel. Dios está con nosotros. Dios nos ayudará. El versículo que hablábamos de la gran comisión, ¿qué decía? ¿Cómo termina? Porque yo estoy con vosotros hasta el fin. O sea, no estamos solos. Me bastaba con ser salvo. Pero sin embargo, el Señor nos da más. En cada momento nos da más. Mira, este es un versículo conocido. Y por eso digo que los voy a bombardear un poco con versículos ahora. Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre, por eso. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿No te parece espectacular eso? ¿Ya? ¿No te parece maravilloso?
Hermanos, la Biblia dice que somos salvos, que pasaremos una eternidad con nuestro Señor, pero también dice que recibiremos algo más. Y no sé si ahí están los versículos. Yo se los voy a ir leyendo, ¿ya? Permítanme tomarme esa licencia de leer la palabra del Señor. Mateo 5:12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, anoten esa palabra, galardón, es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Está hablando de la persecución. Pero ¿sabes qué? Vuestro galardón. Sabemos que un galardón es un premio. Yo no sé cuál va a ser el galardón. Pero ya nuestro Señor nos está prometiendo que va a haber un galardón. Hay algo más. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Dicho de otra forma, estad firmes y constantes. ¿O no? Hebreos, este me gustó especialmente. Dice Hebreos 11, el 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Hay algo más, hermano? Hay algo más, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero sigamos. Aquí no soy yo el que está hablando, es la palabra. Vamos a 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Ya cambiamos el galardón, ahora tenemos corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas su venida? Yo la espero. Y si tú amas su venida, mira, la corona de justicia, pero está creciendo en la obra del Señor, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Amas su venida? Sí. ¿Amas al Señor? La corona de vida. Mira, yo no sé cuando lleguemos al cielo qué va a significar la corona de vida. ¿Qué va a ser el galardón? No lo sé. No me lo puedo imaginar. Y no me lo puedo imaginar porque la palabra dice cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que el Señor tiene preparado para los que le aman. No lo podemos dimensionar. Es así de simple. Pero va a ser, porque el Señor lo dice. Y si Él lo dice, es así. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Nuestro Señor. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué mereces tú? ¿Qué merezco yo? Pero recibiremos la corona incorruptible de gloria. Por eso te digo, hermano, que estamos llenos de oportunidades. Ya voy terminando. Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Benditos los que mueran en el Señor. ¿Sabes qué? Si
has creído en el Señor, si lo has aceptado, vas a morir en el Señor. Vas a poder decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? El Señor lo promete, el Señor lo dice. Voy terminando ya. Y quiero terminar con un versículo que está en Apocalipsis 22:12. Versión Reina Valera. Dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Otra vez el galardón. ¿Sabes qué, hermano? No tenemos por qué recibir nada más. Sin embargo, el Señor dice que Él viene con su galardón para recompensar según sea su obra. No es que la salvación sea por obra, no me malinterpreten. Las obras vienen después de. Cuando tú estás creciendo en la obra del Señor, ahí vienen las obras. Si eres salvo, tienes obras. Eres salvo por la fe, por ese don de la fe que el Señor te dio, porque Él te eligió. Pero al elegirte, también te dio responsabilidades. ¿Cuáles? Permanecer firmes en la fe. Crecer en la obra del Señor siempre. Y con la gran bendición que ese trabajo no es en vano. ¿Estás dispuesto? No es fácil, te voy a decir, pero tenemos que estar dispuestos. Le voy a pedir a los hermanos que puedan repartir los símbolos. Y voy a volver al principio. Este versículo final, como dije, es solo el corolario, la conclusión, el resultado de la base de nuestra fe. Y esa fe es que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, que la resurrección de Cristo es real, que de la misma manera que Él un día resucitó, cada uno de nosotros resucitará con un cuerpo glorificado, libre de la esclavitud del pecado. Si así no hubiese sido, hermanos, vana sería la predicación de Pablo, vana sería nuestra fe. Sin embargo, este capítulo nos enseña cómo la muerte fue derrotada y pasa de ser el fin, como muchos creen, a ser el principio de una eternidad con nuestro Señor. Producto de esto es que al fin de este capítulo Pablo desafía a los corintios a estar firmes, creciendo en la obra del Señor. Y ese desafío, hermanos, es también nuestro. La cruz está vacía, es cierto. Es cierto que el Señor murió en esa cruz, pero cierto es que también resucitó. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Los ángeles cuando llegan las mujeres a la tumba dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ese es nuestro Señor, ese es el que nos da la vida eterna. ¿Y tú, mi hermano, aceptas el desafío? Debemos estar firmes, arraigados en nuestra fe y creciendo en la obra del Señor siempre.